Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Todavía faltan algunos. Tengo inscritos 33 personas. Aparecen ya en los listados de control académico. ¿Alguien que no haya asistido ayer? Todos estaban aquí ayer, ¿verdad? O alguien nuevo, alguien que se haya agregado hasta hoy. Doy 2 minutos más porque se siguen uniendo. Bueno, ¿alguien tuvo inconvenientes para ingresar hoy? Recuerdo que solo le di acceso a Alejandra. Alejandra, usted sí no entró directo, ¿verdad? No, todavía no me aparece el link en mi calendario. Tengo que meterme a la página de Soy Económicas. Es que yo ya agregué a todos, pero usted sí estaba ayer, ¿verdad? Sí, yo sí entré ayer. Vamos a ver. ¿Cuál es su número de carnet? 2018-07863. Sí, sí la tengo con el código, bueno, el correo 2018-07863, alejandrasuseli.aviles@. Está mal escrito, usted me escribió mal su correo. Puse el otro, lo siento. No, es que me puso Gmail, me puso no Gmail. No, es que... Le cruzaron también los dedos, entonces el Gmail está mal escrito, entonces por eso. Pero es que es Alejandra Bielman. Mándemelo en los comentarios, así de una vez Bueno, gracias. lo voy a copiar en mi listado y ya mañana no va a tener inconveniente. Alguien me había escrito mal su número de carnet también, Manfred creo que era. Manfred todavía no está por acá, voy a... Bien, licenciada, aquí estoy. Usted me escribió mal su número de carnet. Si quieres te lo digo. No, sé. ya lo encontré. Pero solo contándole que me escribió mal el número de carnet. Ya. Aquí está el correo. Les tengo algunas noticias. Según los listados oficiales, son 33 personas las inscritas. Eso por un lado, ya lo había dicho al inicio. Respecto a los sábados, no es obligatorio dar la clase el sábado, entonces no vamos a tener clase los sábados, si todos están de acuerdo. A menos que tuviéramos en algún momento necesidad de algo muy puntual, entonces no tendríamos actividad el sábado, solo de lunes a viernes. Tampoco voy a necesitar que me den el formulario de asistencia porque Google me envía un reporte y el reporte dice cuánto tiempo permanece cada persona conectada, a qué hora ingresa, a qué hora sale. Eso genera otros inconvenientes porque es lo que se presenta a la administración. Por ejemplo, ayer
una persona solo se conectó 9 minutos. Entonces, eso no lo puedo tomar como asistencia. Entonces, eso sí puede ser un inconveniente para algunos. Pero ya lo genera Google. Entonces, no me tienen que llenar nada más. El formulario lo usé para tomar los datos. Yo no sé si el Google registra la última conexión que tengan o todo el tiempo efectivo que estuvieron. No lo sé, eso no lo he preguntado. Pero si alguien me apareció con 9 minutos y la persona de escuela que se conectó solo 5 minutos aparece justamente con ese tiempo. Para los que recibieron Macro 2 conmigo el semestre pasado, hoy se graduó la licenciada Lisbeth Peinado. Entonces, sigan adelante ustedes también. Ella ya no va a ser parte del equipo de auxiliares, pero hoy tuve la oportunidad. De hecho, yo fui su madrina, entonces muy contenta estaba ella. Ya no va a seguir. De hecho, ya no estuvo este semestre por eso, porque ya estaba a punto de graduarse. Ella optó por la opción de 1 año de maestría. Entonces, evalúen sus opciones. Sí. Algunos toman otros métodos, lo que les resulte más favorable a ustedes. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Del examen todavía no me han dicho nada, vamos a tener una reunión más tarde. Sí, María Paula. Sí, licenciada, disculpe. No sé si nos podría recordar los métodos así rapidito. Bueno, a ver si me recuerdo de todos. Está el método, el primero de excelencia académica. Es decir, con cierto promedio, sin haber reprobado ningún curso. Ese es uno. El segundo, 1 año de maestría. Ya van por la 5ª cohorte. Este método les permite, es muy cansado, es súper cansado, pero si ustedes son disciplinados, tienen aguante, pueden resistir estar conectados todo el sábado. A veces es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, funciona en la Escuela de Estudios de Posgrados, en el S12. Es muy intenso, pero es seguro si ustedes hacen todas sus tareas y son disciplinados, como les digo. Es el segundo. Hay método también de exámenes de áreas prácticas, que antes era obligatorio para nosotros y no hacíamos EPS. EPS es otra. El de EPS funciona como usualmente lo conocen, es trabajo de campo, también recibir algunas clases y regreso al de áreas prácticas, que ya conocen las 3 áreas, un área cada día. Este método es presencial, de hecho, yo creo que ya estamos finalizando con el 100% de la virtualidad, más o menos van a ser métodos híbridos, pero apuntando a una presencialidad. El último método sería tesis. Entonces, presentan su plan, siguiendo ciertos tiempos, les aprueban su tema. Hay una persona encargada en la escuela que se dedica a revisar los temas con ustedes. Ustedes presentan 3, justificando por qué quieren tal tema, tienen que ir a hablar con él. Luego tienen 2 meses para presentar su plan. Luego de que les aprueba el plan junta directiva, tienen 2 años para terminar su tesis. Esas son las opciones. No sé si se me olvidó alguna. Creo que no. Sí, esas serían para que ustedes vayan eligiendo. Ya muchos de aquí ya tienen pocos cursos pendientes. Entonces hay que ir pensando en qué se les facilita más. No se compliquen. Ya no es como antes. Antes yo hice privado de áreas, es decir, los exámenes de áreas y tesis. Yo hice eso. Ahora pues solo eligen uno. Bien, entonces comparto alguna duda adicional, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué manda, María Paula? Muchas gracias. Ya a ustedes ya les falta poco, ¿verdad? Ya la mayoría ya pasarían al el noveno semestre. Eso les queda 1 año y medio, ¿verdad? Hay que ir pensando en eso entonces. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Mirna. Una consultita más. ¿Será que usted me podría explicar el segundo método que dio de la maestría? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay que hacer pagos o cómo es el trámite? Y si solo es 1 año el que
para graduarme de licenciada, ¿verdad? Y de ahí puedo seguir para una maestría o cómo es los pasos ahí, porque estoy evaluando a ver qué método tomar, ¿verdad? Para salir pronto. Sí, bueno, Lisbeth estuvo con nosotros como auxiliar de cátedra el semestre pasado. Ella eligió este método precisamente. Es un poco caro, no es como estar acá, sino que todo es muchísimo más caro. En inscripción 1,050. A nivel de maestría, no me recuerdo cuánto cobran por trimestre. Creo que son 3 cursos por trimestre. Entonces, estaríamos hablando tal vez de unos 1,800 por el trimestre. Ahí dice Jorge Quiñones 1,800 más los 1,050. Entonces, ahí ya estamos hablando de cerca de 3,000 quetzales, pero los siguientes trimestres ya no se paga inscripción, la inscripción es anual. Esto le permite a usted, Mirna, graduarse cuando finaliza satisfactoriamente el primer año. Bueno, termina el primer año sin ningún inconveniente, puede graduarse y optar al segundo año para tener también su maestría. Para esto sí piden algún trabajo de graduación, que es una investigación. Sí, exacto. O sea, me faltó decirles del propedéutico. También hay que recibir cursos propedéuticos, dependiendo la maestría que elijan, porque aún dentro de esta opción, ustedes pueden elegir cierta especialización con miras a terminar la maestría. Los propedéuticos serán tal vez unos 1,000 quetzales, supongo, por ahí, 1,000 quetzales. Ah, sí, son caros, son 2,300 de propedéuticos. ¿Cuánto tiempo son, Jorge? Jorge ya se informó de esto. 3 meses, sí. O sea, por eso les hablo de que es tedioso, pero si ustedes quieren obtener de una vez la maestría el siguiente año, pues es un método muy bueno. Hoy no sé si han visto en el Facebook que a cada rato hay graduaciones, son precisamente este método. En cada grupo se gradúan como 30 personas, siempre en diciembre. Ya la escuela se prepara. Hubo graduaciones incluso domingo. Entonces, esto les garantiza que van a graduarse en diciembre. Si todo sale bien, hacen sus propedéuticos, terminan su año, aprueban todos los cursos, entonces en diciembre se van a estar graduando. Esto para la gente que quiere ir a lo seguro y que tiene tiempo, porque sí, es muy demandante, no permiten faltas, muy exigente. Ahora, si ustedes se sienten más cómodos haciendo una tesis porque ya tienen un trabajo que quieren culminar, o en donde ustedes laboran se les permite usar datos, pueden terminar en 3 meses, depende de cada uno. Sí, no sé si aclaré su duda, Mirna. Sí, licenciada, muchas gracias. Oye, pero este otro que usted estaba diciendo, perdón, lo que sí me quedó duda fue de que es a diario y que tenemos que estar bajo ese método, es todos los días, licenciada, o sea, no son fines de semana, son hay todos los días. Hay una opción de sábados y domingos, recuerdo. Jorge, ¿quién fue el que había ya averiguado de esto? Tal vez tiene más información. Jorge Quiñones, creo que era el que estaba compartiéndonos ahí. Un día a la semana, dice, y sábados por la mañana. También con el método de opción de graduación, no sé si hay domingos. Yo me recuerdo que había domingos, Jorge. Ah, sí, entonces puede elegir, Mirna, si usted trabaja intensamente toda la semana. Y hay problemas de horario, es decir, que no se puede llegar a las clases, porque vayan pensando en que puede ser presencial, no estén. Ahí compartió la página, el vínculo para acceder a la información. Esas son las maestrías. Hay una distinción entre las maestrías que puede seguir alguien que ya está graduado y la que es con opción a graduación. Pero sí, están disponibles un día a la semana y sábados por la mañana o sábados y domingos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Karen. Una pregunta, ¿estas maestrías aplicarían solo para si uno es economista o se pueden meter de otras unidades académicas? Bueno, aquí estamos hablando de los métodos de graduación, pero la Escuela de Estudios de Posgrados sí
tiene una oferta académica para otras disciplinas, hay ingenieros, agrónomos, no solo de la facultad, hay de todas las facultades, psicólogos, sí. Eso cuando ya están graduados, ¿verdad? Ahora ustedes como tendrían pensum cerrado, pueden optar. Sí, es que yo tenía esa duda. Yo tengo una licenciatura, pero no es de la escuela, entonces. Por eso Sí, tenía- sí puede inscribirse. Ay, gracias. Sí, dependiendo del área que elija de especialización, ahí van a pedir ciertos requisitos. Igual, si ustedes quieren seguir el doctorado, que es el que yo tengo, que es de la Escuela de Estudios de Posgrado, yo tengo en Administración Financiera, ahí sí les piden la maestría en Administración Financiera, pero no la de opción a graduación, sino una maestría de cualquier universidad. Puede ser no solo de cualquier facultad, sino de cualquier universidad. Tenía compañeros de la Galileo, de la Landívar, de otras universidades, entonces ahí sí les piden. Y si es para el otro doctorado que recién se aperturó, que es en materia fiscal, también les van a pedir una maestría con esa especialización. Entonces, si ustedes quieren seguir un doctorado, sí tendrían que buscar una maestría, pero ya cuando estén graduados. Y tiene que ser afín la maestría al doctorado. Solo hay 2 doctorados de momento. Licenciada, disculpe, y una consulta, ¿cuál es la diferencia en las maestrías que dicen que son en artes y en ciencias? En arte son las de opción a graduación, es un trabajo de graduación el que se hace. En ciencias es una tesis y es la que les vale para los doctorados. Y la que les dan a ustedes es en artes si optan por ese método de graduación. Esa es la diferencia. Muchas gracias. ¿Algo más aprovechando el espacio académico? Y disculpe, licenciada, tanta preguntadera, pero sí No, quiero no, estar no. bien informada. Esto es por un año, ¿verdad? Por el método que le estaba... Un año más los 3 meses de propedéuticos que mencionaba Jorge. O sea, los propedéuticos se reciben antes de empezar el año. Y ahora, ya a estas alturas, ya se puede graduar. Ya terminó el año. Ya se puede graduar. Todos los grupos que están graduando ahora son por ese método. Muy bien. Gracias, licenciada. No, por nada. ¿Alguien más aquí? Aprovechando el tema. ¿No? Bueno, entonces entramos ya de lleno al programa del curso. Y ahí les dije, la diferencia principal en esta primera parte, comparado con Macro 2, y muchos dirán por qué siempre nos repite el curso previo. De hecho, es un prerequisito, Macro 2 es prerequisito. No es porque yo lo haya dado, sino porque son necesarios para comprender este curso, que ya es más avanzado. Entonces, la diferencia es que aquí abrimos la economía. Recordarán este diagrama, lo vieron en el área común. ¿Cómo se llama este diagrama? ¿Alguien lo recuerda? Sí, yo les dije que yo hago algunas variaciones respecto al material de LIC Ortiz, pero en general es lo mismo. ¿Te manda María Isabel? Que hace referencia a una economía cerrada. Sí. ¿Y cómo se llama este diagrama? ¿Lo veían en el área común? ¿Sí, Karen? Es el diagrama de bienes y servicios. Por ahí dijeron, es el diagrama de flujos, dicen ahí, dice María Paula. ¿No es el sistema económico, licenciada? Pues también podríamos hablar de un sistema económico. ¿De cuántos sectores sería este sistema económico aquí? De 3. Exactamente, ahí tenemos el primero, que son las empresas. Se los dejé en inglés porque ustedes estuvieron ya hasta aburridos de leer tanto en inglés. Gobierno, y por aquí solo son palabras. Y los hogares. Entonces, esta es una economía, como dice Mirna, un sistema económico de 3 sectores, economía cerrada. No hay sector externo y este es el flujo circular de la economía, así le conocíamos desde el área común. Recuerdo que es en economía política donde se ve este diagrama. Luego se retoma
aquí en el área profesional. Seguramente lo vieron no sé si en macro 1 posiblemente, pero es un diagrama bastante sencillo que ilustra la interacción entre estos tres sectores, de que las empresas, por ejemplo, van a pagar impuestos al gobierno. El gobierno, con esos ingresos que percibe, va a pagar salarios, intereses o pagos por transferencia. Los hogares también son objeto de impuestos y esto los recolecta el gobierno, y con ese dinero también va a hacer compras a las empresas, compras de bienes y servicios. Y también hay una interacción entre estos dos agentes económicos, hogares y empresas. Entre ellos, los hogares también van a comprar bienes y servicios de las empresas. Entonces, este es el más común, pero estamos hablando de que ya a este nivel ya podemos abrir la economía e incluimos esta parte de acá, el sector externo. Entonces, ahora estamos hablando de un sistema económico o de una economía de 4 sectores, que es el análisis completo. Entonces, ya incluyendo el resto del mundo, ya vemos más interacciones entre los agentes económicos. Ya no es tan simple el análisis como les decía ayer. Ya vemos que los hogares entonces pueden realizar compras, pero las realizan del resto del mundo. El resto del mundo va a comprarle también a las empresas de este país. Y las empresas van a pagar salarios, intereses y dividendos a los hogares, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que vemos principalmente en lo que habíamos visto antes. Es decir que aquí lo que vamos a analizar, tenemos ciertos objetivos para trazar este análisis, es que vamos a aterrizar en las características de los mercados de bienes y activos financieros, pero ya en una economía abierta. Y para hablar de economía abierta, lo primero que se nos viene a la mente es que realizamos compras. ¿Y cómo realizamos esas compras o cómo vendemos ciertos productos al resto del mundo? ¿Qué utilizamos? Monedas extranjeras o divisas. Exacto, utilizamos, ya no estamos hablando solo de la moneda nacional, como lo hacíamos en una economía cerrada. No todos los países tienen una moneda común, a excepción de algunas uniones monetarias, que más adelante lo vamos a ver. Pero entonces vemos que aquí ya necesitamos contar con divisas. Generalmente hablamos de dólares cuando hacemos operaciones. Si es en Europa, pues estaremos hablando de euros, depende de la región, pero principalmente en dólares. Y el de los activos financieros y mercado de bienes, entonces ya lo vamos a extender y vamos a analizar el papel de tipo de cambio real. Y ayer que decíamos que que está midiendo el tipo de cambio real. Ayer se los anticipaba. ¿Qué manda Williams? Los precios relativos de los bienes en monedas extranjeras. Exacto, son precios relativos y a veces se toman como una medida de competitividad. Mucho se habla de competitividad en estos días y tiene que ver mucho precisamente con exportaciones, importaciones y también esta variable tipo de cambio real. Las principales diferencias, que no es solo abrir la economía y ya tener relación con el mundo, sino que en una economía cerrada veíamos que las decisiones que adoptaban los agentes económicos eran comprar o ahorrar, ¿verdad? Ya en una economía abierta, esto ya no es tan sencillo. Ya se tiene que decidir si se compra o se ahorra productos nacionales o productos extranjeros. Entonces aquí ya vamos apuntando hacia ese análisis y esto va a depender principalmente, por eso les decía, la primera variable que se nos viene a la mente es el tipo de cambio. Veamos entonces el tipo de cambio. Esto ustedes lo vieron, pero aquí estamos haciendo un repaso. O sea, no vamos a obviar ningún tema.
es necesario comprender lo básico para poder luego comprender lo más complicado. Entonces, cuando hablamos del tipo de cambio, estamos hablando de un precio macroeconómico también. Entonces, el precio de la moneda extranjera. Y esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Podemos analizarlo como comúnmente lo tomamos en el sistema bancario, donde la moneda extranjera se expresa en términos de moneda nacional. Es decir, aquí, por ejemplo, en el primer caso, es tipo de cambio, ¿verdad? Primer caso, que es el que vemos en el sistema bancario, nos dice cuánto tenemos que pagar por un dólar, ¿verdad? Entonces, un dólar es equivalente, en un ejemplo sencillo, a 8 quetzales. Este es el dato que publica también el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala publica un tipo de cambio de referencia. Y recuérdense que las referencias muchos las usamos en economía, pero no quiere decir que eso es lo que se observa en cada banco. No es así de sencillo. Entonces hay un tipo de cambio de referencia que va a más o menos guiar la dirección, es decir, si el tipo de cambio está subiendo o bajando, y en esa vía te orientan los datos del sistema bancario. Y ustedes han visto que generalmente antes, no sé, creo que aquí no hay gente tan antigua, pero luego de la liberalización del tipo de cambio, porque antes era fijo, se tenía un tipo de cambio de compra y de venta por parte del Banco de Guatemala, o sea, se publicaban ambos. Luego se decidió solo publicar un tipo de cambio de referencia. Ya no observan dos, pero por si ustedes consultan información hacia atrás, puede ser que se encuentren con ese problema. Lo que yo recomiendo es sacar un promedio. Si ustedes quieren una serie muy grande, para contar con ese dato es mejor sacar un promedio. Y así resuelven el problema de entre qué decidir, que son los problemas que cuando ustedes están haciendo modelos o análisis van a encontrar. Y la otra perspectiva que se puede adoptar para el tipo de cambio es el precio de la moneda nacional expresado en términos de la moneda extranjera. Entonces aquí vemos que es lo inverso, ¿verdad? Es el inverso de lo que teníamos en el primer escenario. Entonces, el tipo de un quetzal va a ser igual a 0.125 dólares. Aquí hay que estar muy claros, esto tiene que haber mucha claridad, es lo básico para entender el tipo de cambio. Si tienen dudas, me interrumpen, por favor. Y aquí, esto también es súper relevante, entender cuándo se presenta una apreciación y cuándo una depreciación, ya hablando en un lenguaje técnico. Algunas veces van a encontrar en la literatura que les hablan de evaluación, por ejemplo, en lugar de depreciación. Estos son conceptos, podría decirles, un poco distintos. Apreciación y depreciación se utiliza para un tipo de cambio flexible. De evaluación, cuando le hablan de evaluación de la moneda, generalmente digo, se adopta para un régimen cambiario fijo. Entonces, se los comento para que ustedes vayan notando las diferencias en la literatura. Aquí, por ejemplo, ven el primer escenario, datos para 2020-21. Es un ejemplo sencillo, no es nada de la vida real, por supuesto. Aquí, de 2020 teníamos que para obtener un dólar dábamos 8 quetzales, luego el siguiente año se dan 5. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si obtengamos una variación, ¿cuánto varió el tipo de cambio en este periodo? ¿Alguien que lo sale? 3, perdón, Mirna, 3, 3 quetzales, igual que Mirna, pero una variación 3 está quetzales. relativa, no absoluta. ¿Se recuerdan de las variaciones relativas? ¿Alguien? Que estos lo usaron en econometría, tal vez no se dieron cuenta cuando diferenciaban. Lo que ustedes me están diciendo es simplemente una diferencia absoluta, es decir,
8 menos 5, 3, ¿verdad? ¿Y esos 3 qué? ¿Cayeron o subieron? ¿Cayeron, licenciada? Cayeron, exactamente. Ahora saquemos una relación relativa. Dividir el periodo presente dentro del anterior. ¿Cómo nos quedan? Las relaciones relativas o variaciones sí son fundamentales. Así es como se determina el PIB, ¿recuerden? Sí, perdón. No sé si se refiere a que lo digamos en porcentajes. Exacto. En la primera sería que se apreció ¿Cuánto un nos queda? 62%, 62.5%. A mí me quedó lo mismo. ¿Cuánto, perdón? No les oí. 62.5%. ¿Sí? ¿Los demás? A mí me quedó lo mismo, licenciada. Queda lo mismo, pero si lo vemos desde los 5 quetzales, si lo vemos por los 3 quetzales, es un 37.5%. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Porque aquí solo se divide 5 dentro de 8 por 100 menos 100. ¿Cuánto queda? 37.5. ¿Positivo o negativo? A mí me quedó positivo. No, porque dijimos... Negativo. Negativo, licenciada. Tiene que ser negativo porque estamos tomando el periodo más reciente con respecto al anterior. Tal como se hace cuando calculan el PIB. Tienen datos de las cuentas nacionales, tienen Producto Interno Bruto y desean sacar el crecimiento. ¿Cómo lo hacen? No nos sirve un crecimiento absoluto, ¿verdad? Tiene que ser relativo, es decir, un porcentaje. O una variación. Entonces, ¿y qué significa esto entonces? Por eso, cuando ustedes ven también en las estadísticas, y esto genera a veces un poco de confusión, a pesar de que es básicamente sencillo, ven un signo negativo en las estadísticas de, si ven el estudio de la economía nacional, publicado en la página del Banco de Guatemala, les dice el signo negativo indica tal cosa, ¿verdad? Signo negativo aquí indica apreciación. Y los datos nos lo dicen, ¿verdad? Está diciendo en qué porcentaje, en qué proporción se apreció la moneda nacional. Esto es importante. Estamos hablando de la moneda nacional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y vemos entonces que una apreciación entonces de la moneda nacional corresponde a una reducción del tipo de cambio nominal. Todavía cambio nominal. Veamos el otro escenario, el que tenemos en 2022. ¿Cuál cambio o la variación porcentual? 25%. 25% positivo, ¿verdad? Positivo, Aquí es más, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que observamos? El tipo de cambio aumenta, ¿verdad? Aumenta, por eso tenemos un signo positivo. Y esto está diciéndonos que estamos hablando de una depreciación. Y si lo vemos aquí, para que lo entiendan con mayor facilidad, es cómo varía la moneda nacional, es decir, si pierde o gana valor. En este caso, en el segundo, ¿está perdiendo o ganando valor? Está perdiendo. Sí, ¿por qué está perdiendo? Porque ahora necesitamos más quetzales. Exacto. En lugar de dar 8, tenemos que dar 10. Entonces, es más caro, ¿verdad? Entonces, la moneda nacional está perdiendo valor y por eso se dice que se está depreciando. Entonces, una depreciación está asociada a un aumento del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Dudas acá? Esto es de lo más sencillo. Hablando en términos de moneda nacional. Ya vimos que se puede medir de dos formas, entonces hay que estar claros en esto. Esto se utiliza mucho cuando estamos hablando de un análisis que extendimos a economía abierta. No podemos ignorar el tipo de cambio. El tipo de cambio, entonces, ¿qué es, verdad? Les decía que es un precio, es otro de los precios, al igual que lo son otras variables. ¿Y qué marca el precio de algo? ¿Qué fuerzas son las que generalmente hablamos en economía?
la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, es un mercado también. El tipo de cambio tiene un mercado cambiario. Y tenemos las cantidades. Y tenemos el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, es un mercado más, mercado cambiario. Y esto sí funciona en la realidad. Hay un grupo de entidades o instituciones financieras que están realizando operaciones de compra y venta. Entonces están fijando el precio. El precio en este caso es el tipo de cambio, el precio de la moneda nacional. Entonces hablamos de una oferta y una demanda, donde podríamos encontrar un equilibrio, ¿verdad? En Q estrella y ya, pongámosle numeritos acá, pensemos en 780. Digamos que ese es el tipo de cambio de equilibrio, es decir que por cada dólar damos 7.80 quetzales, estamos hablando de quetzales, pero en Q vemos las cantidades de divisas que se van a demandar porque estamos hablando del mercado cambiario. Pensemos en que las empresas se están preparando para realizar ciertas compras navideñas para surtir sus productos para ofrecer a sus clientes en esta época. Pensemos en juguetes, una juguetería o unas jugueterías, que estamos hablando a nivel macro, se preparan para abastecerse, pero estos juguetes no se producen en Guatemala, entonces tienen que comprarlos afuera, es decir, en otro país que sí los produce. ¿Qué necesita para poder realizar estas compras? Comprar dólares, si no fuera a comprar en Estados Unidos o... Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con estas curvas que tenemos acá? Hay que comprar dólares, ¿verdad? Al sistema bancario. ¿Cuál de las dos curvas se ve afectadas? De la oferta, licenciada. ¿Por qué sería la oferta, María Isabel? Porque estaría comprando dólares, dijo, ¿verdad? Ajá, o sea, las empresas necesitan comprar dólares al sistema bancario. ¿Alguien más? Yo diría que es la demanda, porque están exigiendo más. Sí, Karen dijo eso, ¿verdad? ¿Julia iba a hablar? Sí, también iba a decir la demanda, Lila. Sí, es decir, María Isabel, que necesitamos los dólares, entonces los demandamos. Entonces, ¿qué pasaría con esa curva? Sí, perdón, María Isabel, no la escuché. Pregunta, licenciada, todavía no han comprado los dólares. Mire, Bueno, solo estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Que digamos que entonces ahora ya los compran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mercado cambiario? Ya están operando, bueno, se acuden a un banco y le piden cierta cantidad. ¿Qué pasaría entonces? ¿La curva se desplaza hacia la derecha? Sí, María Isabel. Sí, licenciada, se apreciaría la moneda local también. Bueno, entonces... Si compramos dólares, se apreciaría la moneda local. Sí, entonces hay una mayor cantidad demandada, ¿verdad? Haremos más o menos esto, ¿verdad? Llamémosle Q sub 1 a esa cantidad de divisas y sabemos que a mayor demanda, ¿qué pasa con el precio? Aumenta. Digamos que aumentó a 8, ¿verdad? La vida real no es tan sencilla. No sé si han visto algunos programas de Tribuna Económica, pero a veces a mí me han preguntado que ¿por qué? Y lo relacionan mucho con remesas, y es algo que ustedes deben irse preguntando ya también en estas alturas. Siempre se habla de remesas familiares. Podemos hablar ahora sí de remesas familiares porque abrimos la economía. Y para Guatemala es una variable importante. Me preguntan siempre, no sé qué responderían ustedes. Si Guatemala está recibiendo más divisas porque el tipo de cambio está aumentando. ¿Qué es lo que se esperaría con un mayor ingreso de divisas en la economía? Porque las remesas familiares
se envían en moneda extranjera, en dólares. ¿Qué es lo que se esperaría? Que se apreciara la moneda, licenciada. Es decir que aquí sería una cuestión de oferta o de demanda. Habría más oferta de dólares en la economía. Habría más oferta de dólares. Entonces, si hay más oferta de dólares, ¿qué pasa con el precio? Es que él no necesita ayuda. Que tiende a caer, o sea, habría una apreciación en la moneda local. Y todos los demás están siguiendo. Sí. Pero licenciada, aquí es porque como tienen... Solo una pregunta, licenciada. El sistema, ¿cómo sería? De tipo de cambio, aquí dicen que es flexible, ¿verdad? Sí, ahorita todavía no hemos hablado no hemos entrado a detalles. Solo estamos hablando en un mercado donde operan las fuerzas precisamente del mercado, es decir, oferta y demanda. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de cambio flexible, porque sí están operando esas fuerzas. Cuando ya no son la oferta y la demanda quienes están marcando el nivel de los precios, entonces ya no estamos hablando de un mercado libre, ¿sí? Y eso sí, es importante lo que dice María Isabel, esta distinción. Ahorita, como vamos paso a paso, como les digo, es gradual. Gradual, cuando sintamos vamos a tener mucha información, pero es muy bueno que ya se estén planteando estas interrogantes de que esto está pasando aquí, porque estamos hablando de un régimen flexible para el tipo de cambio. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de remesas, estamos hablando de que la oferta está aumentando, ¿verdad? Entonces, esperaría que el tipo de cambio cayera, ¿verdad? ¿Verdad? Eso se esperaría. Entonces, me preguntan siempre eso, pero ¿por qué? Si están ingresando, cada vez ingresan más y más remesas al país, ¿por qué entonces el tipo de cambio está aumentando? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que tal vez las importaciones tienen algo que ver ahí porque es otra forma de gastarse esos dólares que entran, ¿verdad? A través de las remesas. Podría ser que absorba alguna parte, pero no toda. Se me ocurre. Exacto, es precisamente ¿qué manda? ¿Por las reservas? Bueno, las reservas monetarias puede que sí, pero esa es una acumulación. Ahí estamos tocando otra variable, es decir, ¿qué son las reservas monetarias? Son las reservas que tiene el Banco Central para cuando en algún caso necesitáramos pagar las importaciones, por ejemplo, que no tuviéramos cómo pagar esas importaciones, entonces las van acumulando, pero supuestamente son 3 trimestres los que debería tener un banco, pero aquí creo que hay más, ¿verdad, licenciada? Hay como 8. Cubren las reservas monetarias internacionales, pueden cubrir más allá de los 3, que son los parámetros internacionales que fijan instituciones especializadas. Entonces, Guatemala por eso está bien vista en cuanto a reservas monetarias, es decir que si tuviéramos un tipo de cambio completamente fijo, ya más adelante vamos a hablar del tipo de cambio para Guatemala, pero si lo tuviéramos completamente fijo, sí se podría responder, pero hay que evaluar qué tan sostenible es en el tiempo. Entonces, la idea es lo que dice Williams, es decir, no solo en la economía no es tan sencillo, no estamos viendo, aquí estamos hablando de un análisis estático, que es muy simple, es decir, un cambio a la vez, pero en la realidad se pueden observar comportamientos simultáneos de las variables, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente porque, como les digo, a mí me lo han preguntado mucho, entre otras preguntas interesantes que hacen, pero es necesario tener la respuesta. Ustedes como economistas tienen que estar claros con esa intuición de que aquí lo estamos analizando de esa forma porque es para efectos ilustrativos, para efectos de comprensión a este nivel. Pero conforme se adquieren más conocimientos, se esperaría que ya se pueda hacer un análisis más completo. Es decir, no solo está pasando eso, sino que es justamente el primer caso que les exponía de que las empresas en cierto momento se preparan para hacer compras. Bueno, esto ocurrió en octubre más o menos, ahora desde septiembre empiezan las empresas a
abastecerse. Ustedes ya lo ven en grandes supermercados, en PriceMart, en Semaco, en Walmart, que son cadenas grandes, ¿verdad? Entonces, ya empiezan a exhibir sus productos en octubre. Entonces, están abasteciéndose, necesitan divisas. Entonces, estas fuerzas operan, entre otras cosas que pueden estar pasando. Y si vemos el caso de Guatemala, aquí les traigo una serie de 2018 hasta el día de hoy, o sea, información reciente. Vean aquí, en realidad, bastante estable el tipo de cambio. Tiene poca volatilidad. ¿A qué se debe esto? Esto ya lo he comentado en otras ocasiones. ¿Ese pico, licenciado, o aquel pico estable? Sí, ajá, eso fue producto de la pandemia, de la especulación, las preocupaciones que generaron los agentes económicos. ¿Cómo sería aquí? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Empezaron a demandar más divisas, ¿verdad, sí, Karen? Sí, solo le iba a decir que ahí se depreciaba nuestra moneda. Ahí se nota. Sí, exacto, miren, ahí alcanzó casi el 8, ¿verdad? En ese momento, porque veníamos más o menos por este nivel. Y miren la escala, en realidad la escala no es tan amplia, de 7.10 a 8.20. Aquí pues se hizo así para ver algunos piquitos, algunos movimientos, pero en Guatemala no tiene mucha volatilidad el tipo de cambio porque hay una participación del Banco Central también que impide, o mejor dicho, modera estos episodios para que sea más o menos así, que se mantengan con el paso del tiempo. Por aquí también vemos otros episodios volátiles que están asociados a otros factores, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Las guerras siempre generan este tipo de efectos, pero cuando no son en nuestro país, son pasajeros. Entonces, con el paso del tiempo, que no es muy largo, se vuelve el comportamiento más o menos normal. Porque les decía, aquí vean la escala, o sea, en ese pedazo más o menos de 7.80 a 7.90, no es mucho lo que varía en el caso de Guatemala. Aquí vemos una etapa donde estuvo por debajo de 7.40. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Investigar qué pasó en cada momento. Cuando ustedes hagan sus trabajos de investigación o sus tesis, tienen que describir, si van a incluir una gráfica de estas, qué pasó. Le pueden llamar a este el momento 1, a este el 2 y a este el 3 y describir qué pasó. Es lo que generalmente se hace. Destacando en el 2 este momento, que está muy bien justificado con la pandemia. Pero no en todos los países es así. Yo les traje algunos casos solo para que vean. En el caso de Honduras, vean cómo aquí tenemos una escala de 23 a 25, pero vemos que sí se ha incrementado. Aquí lempiras por $1, ¿verdad? Por supuesto, es la moneda de cada país con respecto al dólar, lo que estamos analizando acá. Entonces vean aquí, alza, baja, y aquí tendiendo al alza. Todas las gráficas están con datos al 5. Entonces vemos que en otros países no se puede hablar de tanta estabilidad. En el caso de Nicaragua, que incluso sus estadísticas son objeto de credibilidad, es decir, no hay certeza de que se esté publicando un dato certero debido a los problemas propios de ese país. Entonces vemos aquí, miren, 31 Córdobas hasta 36. Aquí sí hay un cambio significativo, ¿verdad? Una tendencia muy marcada hacia el alza, lo cual puede tener incidencia en otras variables. Y vamos a ver también, porque siempre hay un debate entre un grupo dice que el tipo de cambio debe estar bajo, otro que no, que debe dejársele fluctuar hasta que, o potenciar la competitividad. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Costa Rica, vean todos los movimientos que tiene. Aquí tiene una tendencia a la baja, pero vean todo, no es una línea suave, sino que tiene muchos episodios de volatilidad. Brasil, y siempre escucho que los brasileños están muy pendientes del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es muy variable. Y vean los piquitos comparado con Guatemala.
Guatemala es más suave la línea. Que estos episodios son muy volátiles para Brasil y para los otros países. Vean, si bien aquí se mantiene dentro de un rango que va más o menos de 4.80 a 5.40, sí es muy, muy volátil. Entonces, el caso de Guatemala es un caso que se puede analizar con más profundidad debido a eso, porque hay que apuntar a identificar esos determinantes y eso lo trata de hacer el trabajo de Castillo y Pérez, que se los presentó el licenciado Edson. De hecho, eso lo tomé de su material, que es un paper que ellos hicieron para el caso de Guatemala. Entonces, hacerlo no es fácil. Aquí ya tenemos el modelo al que ellos llegaron. Ustedes que han recibido econometría, todos sabemos que llegar aquí no es fácil. Entonces, decir, bueno, el tipo de cambio de Guatemala, entonces, ¿de qué depende? ¿De qué dependen esas alzas y bajas o esa estabilidad? Que aquí está identificado como E sub T. Pues según los autores, depende del tipo de cambio del periodo previo, es decir, este -1. También depende de el crecimiento económico de otros países, que es Y estrella sub T. Aquí, para adelantar, para las variables del sector externo, les ponemos una estrellita, un asterisco, para distinguirlas de la nacional, que sería solo Y. Esto ustedes también lo conocen, pero no está de más recordarlo. La anotación, si se dan cuenta, la estoy manteniendo. En la literatura también está así. También aquí se habla de las remesas familiares. Les decía que para Guatemala es una variable importante. Entonces, no se puede dejar de hablar de remesas familiares cuando hablamos de tipo de cambio. Lo tenemos aquí. Entonces, depende también de las remesas familiares. Del precio de algunos commodities. ¿Qué es este? Commodity price. Los commodities. ¿Cuáles son los commodities? Menciónenme alguno. Azúcar. El azúcar, el café. El café. Cacao. Sí, el petróleo, ¿verdad? Dependemos mucho del comportamiento del petróleo porque hay derivados del petróleo, ¿verdad? A pesar de que Guatemala produce, no es para un uso que se le pueda dar como el extranjero. El petróleo de Guatemala se utiliza únicamente para asfalto. Eso es lo que yo sé. Entonces tenemos que importarlo, ¿verdad? Por eso es que estamos pendientes, porque sabemos que es un insumo importante, un commodity o materia prima en español. Entonces aquí se considera. También está determinando el nivel del tipo de cambio para Guatemala. Y aquí quisieron incluir, y sí les quedó bien en este modelo, un agregado monetario, que es M1, el medio circulante, que los que no han recibido aquí teoría y política monetaria, pues lo van a ver con mayor detenimiento en ese curso. Pero entonces vemos aquí que en este trabajo, que aquí solo lo estamos comentando, ¿no? Creo que tampoco lo desarrollaron con el licenciado Ortiz, ¿o sí? No, él solo les expuso los resultados, creo yo. ¿O me equivoco? Sí, solo los resultados, Lilia. Bueno, entonces, pero aquí lo importante es tener la intuición de cómo están afectando estas variables que están determinando el tipo de cambio. Es decir, ¿en qué sentido? Por ejemplo, pensemos en las remesas familiares. ¿Cuál es la relación entre remesas familiares y tipo de cambio? ¿El ingreso a las divisas? Ajá, pero ¿cuál es la relación positiva o negativa entre estas dos variables? Negativo. ¿Por qué sería negativa? Bueno, ¿quién dijo positiva? ¿Quién dijo negativa? ¿Sería positiva, licenciada? Si no estoy mal. Explíqueme por qué. ¿Causaría una apreciación? ¿A quién dijo negativo? ¿Alguien dijo negativo? Sí, ya se repitió el que dijo negativo, ¿no?
Yo no dije negativo, pero tal vez lo vería como si crece, bueno, viendo la gráfica que usted nos planteó al principio, si las remesas aumentan, el tipo de cambio baja. Entonces yo los vería como inverso. Exactamente, es lo que dice Nirvana, esa es precisamente la relación. Y justamente lo veíamos en la gráfica, ¿verdad? Sí, sí, captaron lo de Nirvana. Sí, o sea, lo importante de los modelos es precisamente entender esas relaciones en economía. Todos los signos nos tienen que decir algo. Ustedes que han visto econometría, para recibir este curso, la verdad deberían llevar econometría antes, ya que tienen aquí muchos modelos, pero lo ven en el mismo semestre, entonces tal vez por eso a veces no se alcanzan los objetivos. Yo estoy segura que si recibieran econometría, antes sí, María Paula. Licenciada, perdón, entonces sí habría una apreciación, es decir, una reducción del tipo de cambio. O sea, la relación es inversa. Veamos lo de que a medida que aumentan las remesas familiares, ingresan más divisas al país. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Ah, ya, se reduce. Cae, ¿verdad? O sea, es que yo no le quiero decir si se aprecia o se deprecia porque depende cómo lo esté viendo usted. Si a medida que hay más remesas o menos. Simplemente quería que veamos la relación, si es negativa o positiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el PIB, la relación con el PIB externo? ¿Cómo sería ahí la relación? Ahí sí sería positiva, licenciada. ¿Por qué sería positiva, Aníbal? Porque si aumenta el ingreso externo, tienden a comprar más bienes nacionales. Es decir, que las exportaciones aumentan. Exacto. Entonces, y si las exportaciones aumentan, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Como se demanda más moneda nacional, entonces... ahí son exportaciones, no importaciones. Se aprecia el tipo de cambio nacional. Entonces, ¿cómo decir? Perdón, Aníbal. Aníbal, me iba a decir algo, ¿sí? No, sí, solo le decía que como se demanda más moneda nacional, entonces la moneda nacional aumentaría, diría yo. Aumentaría su precio. O sea, sí, perdón, alguien por ahí, María Isabel, iba a decir algo. Sí, como si están apreciando más moneda, si están demandando más la moneda local, pues habría una depreciación, porque estamos sacando más moneda, ¿no? ¿Estamos sacando? Si estamos sacando... y exportamos cuando le vendemos al mundo, ¿qué nos dan ellos a cambio? Dólares, nos dan dólares, entonces habría más oferta de dólares, ¿no? Entonces habría una apreciación de la moneda. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio entonces? Se deprecia el tipo de cambio. Sí, se aprecia. Se aprecia, pero cae porque como, por ejemplo, tendríamos, ¿qué? 6 quetzales por un, ¿cómo? Si tendríamos, al principio estamos en una relación de, por un quetzal, $7. No, por $1, 7 quetzales, pero como cae, podría ser que por $1, 5 quetzales, y a eso se refiere cuando dice que cae el tipo de cambio. Ajá, Aníbal. Sí, licenciada, es que me había confundido. Ahorita sí. Ya, estaba confundiéndome, por eso le decía, pero son exportaciones. Lo que sucede es que por eso es que nos fijamos, se los ilustro como ejemplo de la vida real, nos fijamos mucho en Estados Unidos. También siempre me preguntan mucho por Estados Unidos, que por qué estamos tan pendientes de Estados Unidos, y es nuestro principal socio comercial. De todo lo que exportamos, la tercera parte va hacia Estados Unidos. Todo lo que se destina al exterior, la tercera parte la demandan ellos. ¿Qué pasa si Estados Unidos ahorita está creciendo? O sea, partimos siempre de un punto inicial, ¿verdad? Un equilibrio inicial. Luego,
Estados Unidos empieza a crecer, en este trimestre creció más, es decir, si crece, es positivo para nosotros porque va a demandar más, nuestras exportaciones aumentan. Como las exportaciones aumentan, ¿qué vemos que pasa? Estamos recibiendo más divisas, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, un mayor ingreso de divisas, ¿qué presión genera sobre el tipo de cambio? Lo deprecia. ¿Lo deprecia o lo aprecia? Lo aprecia. Lo aprecia, o sea, el tipo de cambio cae. Es decir, que si hay más ingreso de divisas, hay una oferta mayor, ¿verdad? En la economía de dólares. Y si la oferta aumenta, el precio cae. Si lo queremos ver de esa forma. Entonces, ¿cómo es esa relación entre PIB externo y tipo de cambio? Sí es negativa, entonces. Inversa. Es negativa, es inversa. Entonces, ven cómo ya va tomando forma un modelo, todo lo que nos dice. Y este modelo ya está hecho, no lo estamos haciendo nosotros. Entonces, es muy importante todo lo que vemos acá. Muy bien. Y luego, ¿qué más tenemos ahí? El commodity. ¿Qué pasa con el commodity? Si el precio del petróleo aumenta, aumenta el ¿cómo? Ajá, aumenta el precio del commodity, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Veamos esa relación. Esto para que lo entiendan, no sé cómo lo vieron en el semestre, la verdad. ¿Sí vieron esto? Que yo lo vi en las diapositivas, entonces asumo que sí lo vieron. Y me parece muy bueno para generar intuición. ¿Sí lo vieron así o no? ¿O lo vieron muy rápido? Lo vimos un poco rápido, licenciada. Pero esto a mí sí me interesa que entiendan esas relaciones, por eso me tengo un poco más acá. Bueno, sube el precio del petróleo. ¿Cómo compramos petróleo? Con divisas. Entonces, ¿qué pasa con los dólares? Aumentaría la cantidad de dólares, ¿verdad? Considerando que no afecte el precio, la demanda del commodity. Vamos a ver qué dice aquí, aumentan los flujos de capital de moneda extranjera. Bueno, cuando hablamos de flujos, estamos hablando de ingreso de divisas, ¿verdad? Entonces, si aquí se aumentan los flujos. Entonces, por lo tanto, se deprecia más la moneda, ¿no? Es que cuando me dicen aquí aumenta los flujos, no sé si aumenta el ingreso o el egreso de flujos. Aquí, Daniel, no capté mucho. Bueno, sigamos pensando entonces. Ahí perdón. Pues no, adelante. Sí, que ahí aumentan los egresos de dólares para nosotros, se aumentan el precio de la gasolina. Entonces, por lo tanto, se deprecia la moneda local, ¿no? ¿Cómo es esa relación entonces? Positiva. ¿Qué dicen los demás? Vuelve a ser inversa. Ajá, explíqueme por qué, Nirvana. Porque si están saliendo dólares, eso baja el nivel de dólares, por lo tanto, aumenta el tipo de cambio. Es decir, necesitamos, el precio sube, el precio del petróleo sube, necesitamos más dólares para comprar petróleo. Entonces, esto, ¿qué nos está diciendo? Que la demanda de dólares, ¿qué pasa con la demanda? Aumenta. ¿Es así o cómo? Vamos a ver qué me pusieron ahí, sacando más dólares de la... Sí, Williams. Perdón, me había visto la mano. Tal vez la duda es de si esos commodities son los que nosotros exportamos o los que importamos. Sí, muy buena pregunta. Eso es excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo tenemos esa variable? Si es un commodity, yo pensaría que es de lo que exportamos. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, Williams. Sería inversa la relación. Habría un ingreso de dólares, habría una presión en la oferta, por ende habría una apreciación de la moneda.
Sí, excelente. ¿Los demás lo siguieron? ¿Podrían repetir? Disculpen. Hablemos de azúcar. Guatemala produce azúcar. Tal vez les di un ejemplo malo. El petróleo les dije que se producía solo para consumo local. Entonces, pensemos en azúcar. Guatemala produce azúcar o cardamomo también. Los árabes demandan mucho cardamomo. Pero azúcar, bananos, son materias primas. Entonces, commodities. ¿Sube el precio del commodity? ¿Qué decía Williams? Que aumentan los dólares en la economía. La oferta, él habló de oferta, hay una mayor oferta. Como hay una mayor oferta, esto genera presión hacia la baja. Es decir, que el tipo de cambio se aprecia. Entonces, la relación finalmente es negativa. ¿Sí? Ven cómo ya discutiéndolo se entiende de mejor forma. ¿Y qué pasa con el medio circulante? O el M1. Esto es simplemente para entender el modelo que alguien más hizo, ¿verdad? Ya generando intuición cómo debería verse esa relación. ¿Qué es el medio circulante? Dinero circulante. El flujo de dinero que se encuentra en la economía. ¿Billetes y monedas en circulación? ¿Será eso? Sí. Entonces, aumentaría. O sea, la relación, ¿cómo sería y por qué? Sería inversa porque se apreciaría el tipo de cambio. Ah, no, si aumenta. No, si tenemos más dinero en circulación, pero si fuera dinero local, entonces se deprecia. ¿Qué? ¿Williams? Por ahí que quiere hablar. Perdón, no. Sí, pero sí lo que dijo ella. Y los demás lo entendieron. Bueno, y esto es muy importante porque cuando hablamos de medio circulante, ¿en qué otra variable estamos pensando? Cuando estamos hablando de dinero. Un efecto monetario generalmente se asocia a qué variable importante. A la inflación. Sí. A la inflación, sí, por aquí ya pueden surgir otras dudas, ¿verdad? Entonces, la relación es positiva a medida que aumenta el medio circulante o los billetes y monedas en circulación, el tipo de cambio también va a aumentar. Entonces, siempre también por eso se habla de una relación entre tipo de cambio e inflación. Ustedes lo van a ver en la literatura, entonces, ya teniendo más o menos un poco de intuición, se puede comprender más fácilmente. Y si pensamos en el tipo de cambio así, María Paula. Sí, entonces el agregado monetario sí sería una relación directa. Sí, es una relación directa. Tiene el signo positivo acá. Gracias. Ahora pensemos, lo voy a pintar de otro color. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio anterior, del periodo anterior? ¿Cómo es esa También relación? sería directa. Sí, ¿por qué sería directa en este caso? Ahí estamos rezagando bueno, no dicen cuántos periodos, solo dice la siguiente diapositiva. Está rezagado y periodos, es decir, el modelo nos va a decir más adelante cuánto. Licenciada, sería porque si el tipo de cambio ha venido subiendo, se esperaría que suba, ¿verdad? O sea, que tenga cierta inercia, me dice. Ajá. ¿Los demás qué piensan? Sí, de hecho eso es. Por eso se habla de la inercia, ¿verdad? Esta relación es positiva. Y si vemos lo que está en este modelo, y también incluyen una variable que ustedes la vieron en econometría, que es la E sub T, que es donde están las... bueno, este sub T es este mismo, pero aquí le agregamos las betas, ¿verdad? Ya cuando se definió el modelo, son las mismas variables que tenemos acá, solo que con los betas, es decir, los parámetros, que son los que deberían tener. Pensé que este es el que buscaba, este parámetro de los errores, todo lo que no está considerado dentro del modelo va en epsilon sub T, ¿verdad? Sí, aquí tienen precisamente los signos en
esta diapositiva, mismo modelo. Los resultados de un análisis de regresión simple. Ahí vemos la significancia. Vemos la mayoría son significativos al 0.01, son los que tienen 3 asteriscos. Entonces es un modelo muy bueno. Este modelo está muy bueno. Ya pasó todas sus pruebas, no es un curso de econometría, entonces no vamos a meternos a evaluar todo esto, ¿verdad? Simplemente lo que perseguía este modelo, que sí lo hicieron en 2013, el doctor Carlos Castillo y Fidel Pérez, empleados del Banco de Guatemala, lo hicieron en 2013. Ellos encontraron que estas variables son las que determinan el comportamiento del tipo de cambio. Y para saber si un modelo es bueno, generalmente se analiza su pronóstico, ¿verdad? Cómo se comporta. Y le dicen que un modelo está bien comportado cuando pasa todas sus pruebas, cuando este ajuste es muy bueno. En general vemos que el observado y el pronóstico se ven bastante bien, ¿verdad? Y aquí en el lado derecho ven el efecto cuantitativo de cada variable explicativa del tipo de cambio para ese trimestre nada más. Ahí se lo tomaron el cuarto trimestre de 2016 en esta. Vean todo el efecto de las remesas. Vean. Menos 0.15. O sea, las remesas sí son importantes, lo confirma este modelo para Guatemala. ¿Y operan en qué sentido dijimos? En sentido inverso, ¿verdad? Por eso lo ven así con signo negativo aquí abajo. Entonces, ¿les hace sentido todo esto? Aquí usaron el PIB de Estados Unidos, vean. Las remesas están determinando en mayor medida el comportamiento del tipo de cambio para Guatemala. ¿Dudas acá? Y finalmente, vemos en esta diapositiva los resultados del descubrimiento del modelo. Aquí vemos todo lo que nos presenta estos de IBIUS. ¿Les parece familiar? Ustedes creo que han usado más R que IBIUS. ¿Qué recomiendan los econometristas? La gente que se dedica puramente a modelos, econometría, programación, recomienda empezar por IBIUS. Dicen que casi todo se puede hacer en IBIUS o en Excel. No necesitan herramientas tan sofisticadas, porque a veces se pierde uno en el camino si no se comprende mucho. En realidad es cuestión de práctica, eso de la programación. R. Ustedes usaron R para econometría, ¿verdad? ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, si les gustó, pueden seguir explorando ahí los comandos y todo. Ahí en internet pueden encontrar todo. Hay paquetes más caros como MATLAB, muy bueno. Les genera otro tipo de gráficas, pero tal vez no necesariamente las necesitamos para lo que estamos haciendo. Una tabla de IBIUS nos hace sentido porque nos va a presentar este modelo de acá. Entonces, no se compliquen la vida. Pero puede ser que si ustedes ya dominan el tema, el paquete, pues pueden aprovechar para lucirse, presentar un análisis más gráfico. Ahí sí lo recomendaría. Pero el IBIUS es muy amigable. Y el Excel ahora cuenta con tantas herramientas que se puede hacer muy fácilmente una regresión. Entonces aquí vemos esos resultados, los p-values, modelo muy bueno, como les decía. Vean el R-square .90. Aunque esto a mí, en economía, en realidad, el R cuadrado no nos dice mucho a veces. La relación podría ser espuria, es decir, engañosa. En economía sí se aceptan R cuadrados más pequeños. No sé si lo vieron en econometría, sí, pero aprovechando que teníamos esta tabla, se los comento. Entonces, este modelo es muy bueno. Aquí no vimos cómo trabajaron las variables también. Eso es otro dato importante que
se podría obtener ya del paper, pero lo que me interesaba a mí de acá, estas relaciones, entender qué está determinando el tipo de cambio para Guatemala. No me interesa que me desarrollen el modelo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, les dije al inicio que ya no vamos a llenar formulario porque Google Meet me manda el reporte de asistencia. Entonces, de hecho, dice cuánto permanece cada uno de nosotros en la reunión. Manda tiempo en el que uno estuvo conectado. Manda inicio y a qué hora nos salimos. Manda todo eso. Entonces, eso es lo que voy a usar. Pero sí usé el formulario para tomar los datos. 33 estudiantes, yo solo veo aquí, y veo conectado menos, y es decir, yo voy a usar el reporte que hoy aquí solo veo 32, o están todos. No, sí están todos. Entonces yo lo que voy a ver es ese reporte de asistencia. 7 es mi problema, ¿no? No, es que yo puse el ejemplo de alguien que, tal vez por eso no escuchó Daniel, que alguien me apareció conectado solo 9 minutos. Había alguien de 50 está bien, pero posiblemente, yo lo que no sé es si el Meet solo manda el reporte de la última conexión o de todo lo que se tardaron en la reunión, no lo sé. Pero tómenlo en cuenta. La participación es importante, pero no va a ser parte de la evaluación. Entonces, no los estoy obligando, pero sí les puedo preguntar en algún momento. ¿Dudas? No, esto no creo que tengan mayores dudas porque es bastante sencillo. Tal vez en el tipo de cambio real sí hay un poco de inquietudes, pero no lo sé, como lo estamos tomando como un repaso. Entonces, vamos bien. Si no tienen dudas, también les dije al inicio de que no vamos a recibir clases los sábados. Tampoco quiero saturarlos. Si se dan cuenta, no vamos todavía corriendo. Esto es gradual. Sí vamos a correr porque es repaso y porque así es la escuela de vacaciones, pero no vamos a tener sábados a menos que sea muy necesario. Pero yo se los diría. Porque aquí hay alguien que que tiene problemas para conectarse el sábado. Entonces tampoco me interesa que solo estén conectados y no estén presentes. Es decir, poniendo atención. Cuando tenga noticias del parcial, se los comunicaré para que lo programen dentro de sus actividades con tiempo, porque no necesariamente es hasta ahora. A veces son sábados, son domingos, a distintas horas, son a veces hasta las 10 de la noche. Entonces, yo les informaré cuando tenga alguna noticia preliminar. Y si no tienen más comentarios, lo dejamos hasta acá y los veo mañana. Licenciada, disculpe, sus diapositivas las va usted a enviar en el Classroom o sí, de aquí tenemos que ir tomando notas. Sí, no, sí, tal como les dije, voy a compartir la presentación tal cual. Lo que no va a tener son estas anotaciones, por ejemplo. Esto no lo tiene, pero les puede servir de repaso ya que se tienen la grabación. Yo no estoy grabando, pero generalmente alguno de ustedes graba. Yo no estoy grabando porque aquí no tengo la opción. En grupos pequeños no nos da la opción de grabar por las licencias. Entonces no estoy grabando. Pero sí les voy a compartir, entonces ustedes pueden repasar. Muchas gracias, licenciada. Sí, siempre se los voy a compartir más noche, porque a veces se me va algún teclazo o algo, yo lo arreglo y ya lo comparto. ¿Sí? ¿Algo más? Muchas gracias. Por nada, Mirna. ¿No? Entonces, buen provecho, los veo mañana. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Feliz noche.